Estamos estudiando Viviendo el Reino de Dios. ¿Recuerdan? Viviendo el Reino de Dios. Y el tema del día de hoy es un reino en crecimiento constante. Ya hablamos que es un reino de hijos, un reino de santos, un reino de justicia, un reino de luz, un reino de... ¿Cuál fue la última? ¿Cuál fue la última? De ungidos, ¿verdad? No de urgidos. Un reino de ungidos. Bueno, vamos a continuar. Tenemos que aprender del reino al que pertenecemos. ¿Sí sabe que pertenece a este reino usted? ¿Sí o no? Y siempre va a permanecer. Y vamos a pertenecer por la eternidad. Es un reino eterno con Cristo Jesús. Entonces, un reino en crecimiento constante. ¿Listo, hermano? Vaya por favor a Hechos de los Apóstoles 9:31. Cuando hablamos regularmente del crecimiento del reino, crecimiento de la iglesia, crecimiento, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, regularmente pensamos en crecer en números, ¿no? Y en que la gente vaya y que se llenen las iglesias. Y bueno, quiero decirle que no fuimos llamados a hacer crecer la iglesia en números. Ese crecimiento lo da Dios. Y así tenemos, yo conozco mucha gente afanada en querer que la iglesia crezca y que venga gente y que se llene. Y la verdad, no nos toca a nosotros. No nos toca a nosotros. Nos toca compartir el evangelio, nos toca discipular a la gente, nos toca enseñar la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Nos toca vivir expresando la salvación que nos fue dada, la vida de Cristo que ahora nos habita. Y dice la palabra de Dios que el crecimiento viene solo, ese viene de Dios, el Señor lo da, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles 9:31. Yo solo leo en la Nueva Traducción Viviente. Hechos de los Apóstoles 9:31. ¿Ya está? Muy bien, dice: la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria, se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. ¿Pero en qué se fortalecían? Vivían en el temor del Señor. O sea, es decir, que la iglesia crecía muchísimo en caminar con Dios, en agradar a Dios, y por la ayuda del Espíritu Santo, además, crecía la iglesia, ¿no? Ahí en esa versión, ¿la pones, porfa, Karen? ¿Cuál pusieron, la Reina? Sí, muy bien. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea que el crecimiento se da solo cuando vivimos en el orden de Dios, cuando crecemos en el temor de Dios, cuando aprendemos a vivir conforme a las Escrituras. Acuérdense que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y la gente viene solita, hermano. La iglesia se llena sola. Si nosotros nos concentramos en llenar la iglesia, se puede conseguir más fácil de lo que usted cree, hermano. Eso no es tan difícil como usted piensa. Se hacen 2, 3 congresos, invitamos un grupo famoso, traemos un evangelista de esos de Miami, super ungidos, que pegan la temblorina espiritual, y ofrecemos noche de milagros y sanidad. Se llena la iglesia, hermano. Y empezamos a predicar todo lo que le gusta a la gente, con mucho amor, y crece la iglesia más rápido de lo que usted cree. Una vez alguien me preguntaba y yo le contesté lo siguiente, pero el Señor me lo puso, y yo les decía: hacer que la iglesia crezca realmente es fácil. Sobre todo, hermanos, si trabajamos en mercadotecnia y todas esas cosas de donde venimos nosotros. Pero que la iglesia crezca haciendo lo que a Dios le gusta y predicando lo que Dios quiere que prediquemos, ya no está tan sencillo, ¿verdad? Ahí tenemos que esperar a que el Señor añada a la gente y vaya creciendo con la ayuda del ¿qué?
del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Bien, hay otro texto, Hechos de los Apóstoles 2:42, el que les estaba diciendo, que lo hemos estudiado muchísimas veces, ¿no? Esta iglesia era fuerte, se fortalecía mucho en 4 áreas, ¿no? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en esto eran fuertes y crecían y se fortalecían, mejoraban cada vez más, en el partimiento del pan, es decir, en conmemorar el sacrificio de Cristo y recordar que por eso es que nosotros tenemos esta oportunidad de estar con Él. Y por último, en las oraciones, ¿no? En esto era fuerte la iglesia. Más abajo, en el 46, dice también, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Mire, cuando las iglesias aprenden a crecer en estas cosas, la iglesia crece sola. La gente se va añadiendo solita. Bueno, estoy pecando. El Señor la va añadiendo. El Señor la va trayendo. ¿Verdad que sí? Y entonces no somos llamados a meter gente a la iglesia. Somos llamados a expresar la vida de la iglesia, del reino de Dios, en nuestra propia manera de vivir, hermano. ¿Ok? Y se muestra desde la convivencia, desde la comunión unos con otros y en cuidarnos, exhortarnos, crecer juntos, ¿no? Dice todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Tenían buen testimonio, o sea, en eso eran fuertes, en eso crecieron, en cuidarse, en atenderse, en convivir. Como dice Colosenses 3, bueno, se exhortaban, se ayudaban, se aconsejaban, se soportaban, se amaban, se protegían unos a otros. Eran fuertes en eso y esto hacía que tuvieran muy buen testimonio. La gente, el Señor la va trayendo y la iglesia va creciendo solita. No es en lo que tenemos que enfocarnos, en el crecimiento numérico. No es en lo que nosotros tenemos que enfocarnos, sino en enseñar la verdad y vivirla, no solamente siendo oidores, sino también como hacedores de la palabra. ¿Vamos bien? Entonces dice, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los que habían de ser salvos. Entonces, ¿quién hace crecer la iglesia en número? Dios, hermanos, el Espíritu Santo, ¿cierto? Nosotros hay que hacer lo que nos toca. Y eso es crecer en entendimiento, en obedecer la verdad, en una vida de una comunión bonita, agradable entre hermanos. Eso es donde nosotros tenemos que crecer. Mire, vamos a meternos al tema. Entonces, lo que vamos a hablar hoy, pues no es de hacer que crezca la iglesia en cantidad de gente, sino en que los que son iglesia, que son todos los que son habitación del templo, todos los que son habitación de Cristo, todos los que somos templo de Dios, todos los que estamos sellados por el Espíritu Santo, todos los que fuimos unidos a Cristo, que es la iglesia, tenemos que crecer en la expresión de esta vida nueva, ¿no? En la expresión de la naturaleza que nos habita. Entonces, y la gente, el Señor la va añadiendo cada día. Filipenses 1:9. Yo se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo a los filipenses, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más. El amor de ustedes desborde cada vez más. Pablo quiere que crezcamos en amor. Ahí es en donde tenemos que crecer. En la vida, entendiendo el amor de Dios en nosotros, que expresar el amor de Dios que habita en nosotros, ahí tiene que haber un crecimiento. Dice, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo. ¿Cuántos quieren seguir creciendo? ¿Cuántos ya llegaron a la estatura del varón perfecto? ¿Verdad que no? ¿Verdad que estamos en crecimiento? Todos los que pertenecemos al reino de Dios estamos creciendo. Y tenemos que entender que hay niveles de entendimiento y de crecimiento y de madurez espiritual
de chile, mole y pozole en la iglesia. Hay unos más adelantados, unos más chiquitos en el entendimiento de la vida espiritual, ¿no? Cuando nosotros hablamos de crecimiento espiritual, estamos hablando de que nuestra alma crezca en el entendimiento del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento. Hermanos, ¿cómo andamos en creciendo en conocimiento? Si tú te pones una calificación, ¿cuánto te pondrías? En estoy creciendo en conocimiento de Dios. Uy, qué serios. Pensé que iba a decir 8, 10, 14. No, es un área en donde dice la palabra de Dios que tenemos que estar, ¿qué? Creciendo, mejorando, entendiendo más. Dice, creciendo en conocimiento y entendimiento. ¿Es lo mismo crecimiento y entendimiento? ¿Sí o no? Que pues si es lo mismo conocimiento que entendimiento. Y hermano, yo conozco un montón de gente que conoce toda la Biblia, hasta en griego y en hebreo, y no le entiende. Y la interpreta mal. Y la aplica mal. Porque es diferente tener información y conocimiento a entendimiento. El conocimiento te lo da a estudiar la Biblia y es la base para formar entendimiento y sabiduría, ¿cierto? La palabra de Dios es el filtro perfecto para lo que vamos comprendiendo de la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo es el que nos revela, nos ilumina para entender correctamente, aplicando lo espiritual a lo espiritual, ¿verdad? Y crece nuestra comprensión y la sabiduría de Dios. Entonces, ¿en qué tenemos que crecer? En las dos cosas. En conocimiento de la Escritura, en conocimiento del Señor, en entender las palabras que son espíritu y son vida. Y conocer, hermanos, cómo aplicar correctamente, cómo interpretar correctamente, cómo entender bien lo que Dios nos está hablando por medio de su palabra. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces necesitamos las dos cosas, ¿verdad? Más conocimiento, ser estudiosos, pero necesitamos crecer en entendimiento también. Y eso lo va a producir el Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad, que nos va a alumbrar, que nos va a recordar lo que el Señor nos enseñó, nos va a dar esa comprensión, ese discernimiento espiritual para crecer en el entendimiento de las verdades de Dios. Dice, creciendo en conocimiento y entendimiento. Acá pones la Reina Valera, Karen, por favor. Dice, porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Ya te fuiste. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cuánto tiempo va a durar este crecimiento y este entendimiento? Hasta el día de Cristo. Ese es un crecimiento que no se debe de detener. La verdad, a veces conocemos gente que ya con lo que entendió ya está feliz y ya no quiere más. ¿Conoce gente así? No se señale a usted, disimule. Que si así estoy bien, ya entendí, ¿para qué más? Y así con eso estoy a gusto, ¿verdad? ¿Sabe, hermano? No se ponga cómodo, Dios quiere más. Y nos quiere dar más. Nos quiere dar más. Nos falta tanto por entender. La palabra dice, los que creen que saben algo, no saben nada. Y lo saben, pero falta que entiendan bien cómo son esas cosas que según saben. Necesitamos seguir creciendo y aprendiendo de la palabra de Dios y tener ese entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa. Miren qué bonita frase, qué interesante frase. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Está padre aquí, ¿no? ¿Qué será lo que realmente importa?
Quiero, dice el apóstol, que entiendan. ¿Qué quiere él? Porque hay gente que ya no quiere entender más. Ya no quiere más. Ya estuvo. ¿Con eso me alcanza para ir al cielo? Sí, te alcanza para ir al cielo. Con eso tengo, pastor. Ya estuvo bueno. Ya. ¿Con eso me alcanza para el cielo? Con eso te alcanza para el cielo. Porque ¿con qué te alcanza para el cielo? Arrepentido y creer en el evangelio. ¿Verdad que sí? Te alcanza para el cielo. Pero ya se dio cuenta que Dios quiere más. Y que entendamos más. Y que descubramos más. Porque en el nivel de ese entendimiento, hermanos, va a crecer nuestros pensamientos, nuestras actitudes, y vamos a tomar mejores decisiones que nos hagan útiles y efectivos en el reino de Dios al que pertenecemos. Es importante que sigamos creciendo en entendimiento. Dice, quiero que entiendan. Levanten la mano los que quieren entender más. Los demás, ya les dije, les alcanza con lo que tienen para el cielo. No pasa, ay, de verdad. Con eso, bienvenido. No te van a, unos que dicen de panzazo, pero no pasas de panzazo, pasas en Cristo. ¿Sí o no? No pasas de panzazo. Pero para ser efectivos en lo que Dios quiere, mientras nos tenga en esta tierra, es necesario que entendamos más. Para disfrutar lo que Dios nos dio en su Hijo y disfrutar de una vida de plenitud, es necesario que entendamos más. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Si lo leemos al revés, dice aquí que para que podamos llevar una vida pura e intachable, es necesario que entendamos más. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos quieren entregarle al Señor y alabarlo y adorarlo viviendo una vida pura e intachable? ¿A quién le interesa eso? ¿Sí? ¿Sí le gustaría adorar a Dios viviendo una vida pura e intachable? Bueno, dice Pablo que para eso es necesario que entendamos más. Que crezcamos en entendimiento. Si no, ¿de dónde va a salir esas convicciones? ¿De dónde cómo van a ser instaladas esas convicciones de mejorar en las áreas de nuestra vida? Dice, para que lleven una vida pura e intachable hasta que Cristo vuelva. Fíjense cómo continúa. Quiero que estén siempre llenos del fruto de la salvación. ¿Les gusta? En la Reina Valera, ¿cómo dice, Karen? Entonces dice, quiero que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Entonces, a ver, hermanos, ¿cuál es la mejor forma de dar gloria y alabanza a Dios? Expresando la vida de Cristo en nosotros. Dice, es decir, que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Fíjense cómo lo explica. Es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. ¿Lo puedes poner en la Nueva Traducción Viviente, hermosa, por favor? Este texto nos habla de que la mejor manera de adorar a Dios es expresando el fruto de la naturaleza nueva que hay en nosotros, que se llama Jesús. Él mismo va a producir estos frutos. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Expresar lo que nos fue dado. Vivir lo que nos fue dado. Eso que vamos entendiendo y que Dios va instalando en nosotros, vivirlo, practicarlo, ejercitarlo. ¿Verdad que sí? Ejercítate en la piedad. Muchos van al gimnasio, pero no se ejercitan acá. Ya le llamamos de gana y vivimos en la piedad, ¿no? O sea, el verso está a nuestro favor, hermanos. Es decir, ¿a qué se refiere eso de dar frutos de salvación?
Es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. ¿Quién produce este carácter justo? ¿Quién produce esta manera justa de vivir? Cristo. Porque esta expresión de vida, esta forma de expresar lo que ya somos en el Señor por medio del Espíritu Santo, por medio de la vida de Jesús, esto es lo que traerá mucha gloria y alabanza a Dios. ¿Ven qué bonito? ¿Cuántos saben que cantan feo? Aparte de mí. Yo porque soy el pastor, si no, no me dejan cantar aquí. Si no cubro los requisitos, hermano, no, por eso no me invitan a los ensayos ni nada. Ya ahora me ofrezco para cantar en las otras iglesias. Porque pues obviamente, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Los que cantan feo, los que no tocan instrumento, dice aquí que lo que va a traer mucha gloria y alabanza a Dios es expresar la vida de Cristo que Él mismo está produciendo en nosotros. Así es que no se agüite, obedezca al Señor, viva lo que está entendiendo de la palabra de Dios, lo que Dios le está dando, conozca que hay una vida nueva en usted para ser expresada, y eso, expresarla, dar ese fruto, eso es lo que alaba y adora al Señor, ¿ok? Y esa no desafina, hermano. Esa adoración no se le acaban las pilas a media canción, sin agraviar nada de lo presente. Así es que ofrecemos alabanza y adoración a Dios con nuestra manera de vivir. ¿Verdad que sí? Eso dice Romanos 12:12, ¿o no? Que entreguemos nuestra vida, perdón, es el 12:1. Que entreguemos nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿cierto? ¿Y qué dice? Ese es vuestro culto racional, esa es su manera inteligente, esa es la manera que a Dios le gusta que le adoren, ofreciendo nuestra propia manera de vivir como una ofrenda de vida. ¿Sí, hermanos? Ahí está, miren, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. ¿Cuál es la clase de sacrificio que a Él le agrada? Nuestra manera de vivir, expresando la nueva vida que recibimos de Cristo Jesús. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Claro, si además de vivir esto, cantas bien y tocas bien, vente a adorar acá al grupo de alabanza. Pero eso es primero, más importante que tocar o cantar bien. Dice aquí. Entonces, ¿qué cosa vimos en este texto de Filipenses 1 del 9 al 11? Vemos esto, que hay que crecer en amor. Acuérdense que el tema es, somos un reino que sigue en constante crecimiento, ¿cierto? ¿Cómo en qué cosas? En amor, en entendimiento, en conocimiento, y sobre todo tenemos que crecer en trabajar en lo que realmente importa. ¿Verdad que alguna vez cuando empiezas a crecer en el Señor te das cuenta que has desperdiciado mucho de tu vida, de tu tiempo, de tu esfuerzo en cosas que no tienen trascendencia a la eternidad? ¿No le ha pasado? Bueno, si va usted entendiendo más, le va a pasar. Porque crecemos y somos envueltos en el sistema y en la corriente, el estilo de vida de este mundo. Y a veces, hermanos, aquí hay 2 o 3 que me han platicado. Hemos dejado hasta la salud buscando cosas del mundo. La juventud del tiempo, la vida, hasta la paz. Hasta perdí mi familia, hasta me odian mis hijos, hasta por conseguir las cosas que nos dicen que las consigue una persona exitosa. Entonces, una cosa que nos va a dar este entendimiento y este conocimiento y este crecimiento de caminar con Dios y conocerlo cada día más, es que vamos a aprender a elegir bien a qué le vamos a dedicar nuestra vida y a trabajar en lo que realmente importa, ¿no? Este tema yo lo preparé hace unos como 2 meses
para el grupo de los que dirigen los ministerios y los pastores. Y entonces, ¿cuáles son las cosas que la Biblia regularmente nos dicen que es lo importante, lo que tiene preeminencia? Estudiando la palabra de Dios y leyendo, ¿qué cosas nos enseña la palabra que es muy importante, hermanos? ¿Qué se le ocurre? ¿Diezmar? No, eso es allá con tu apóstol. No es lo más importante. La comunión con Dios. ¿Será eso lo más importante? ¿Quién opina que esto es lo más importante? Mira, muchos, ¿verdad? Hermanos, costó la cruz. Y que el Cristo resucitado por medio del Espíritu haya venido a habitar en nosotros, ¿no será nuestro más grande tesoro? ¿No será nuestro más grande tesoro? Y si no es así, es falta de entendimiento y conocimiento, hermano, porque eso nos enseña la palabra. Estamos unidos al Señor. Es nuestro más grande tesoro. Es nuestra mejor y más grande posesión. Es nuestra más grande riqueza. Cuidar la comunión con Dios en nuestra vida es realmente importante. Número 2, la familia. ¿Sí saben que la familia es importante o no? ¿O piensan que hay otras cosas más importantes? La familia es de lo primero que Dios, cuando llegues allá arriba, te va a pedir cuentas. De tu familia. No lo vas a poder convencer con cuántos terrenos compraste, ni cuántas camionetas estrenaste, ni cuántos lugares conociste del mundo. El Señor te va a preguntar si tu familia le adora. Si fuiste un ejemplo ministrando a Dios, ministrando la vida de Cristo a tu esposa y a tus hijos. ¿Y por qué? Porque el establecimiento del reino de Dios se hace por medio de familias, de matrimonios, hermanos. El objetivo es formar familias y matrimonios que establezcan en la tierra el reino de los cielos. Un territorio donde gobierna Dios y se hace su voluntad. ¿En dónde lo vas a ejercitar? En tu familia. ¿En dónde se hace eso? Tu familia. ¿Será importante? Más que muchas otras cosas que luego nos distraen, ¿o no? Yo creo que sí, ¿no? Entonces este entendimiento, este conocimiento nos tiene que llevar a descubrir lo que es realmente importante. Desperdiciamos mucho tiempo en tonterías, hermanos. No solamente tiempo que nunca vamos a recuperar. Es un recurso no renovable, ¿sí sabe o no? Yo he escuchado muchas veces esta frase de Dios tiene misericordia, pero el tiempo no. ¿Han escuchado eso? Es real, ¿no? El tiempo es implacable, hermano. Y no podemos desperdiciarlo en cosas que no son importantes. Hay cosas que te gustan mucho, está bien. No se pelea eso en tu vida. ¿Verdad que Dios nos da oportunidad de hacer cosas padres y bonitas? Sí. Y mira, disfruta de lo que Dios te da y de las oportunidades que Dios nos pone. Disfrútalo, porque Dios hizo todo esto para que lo disfrutáramos. Pero hay cosas más importantes. Y en tercer punto, el reino. ¿Qué es importante? Aprender a vivir en el reino. Aprender a establecer el reino de Dios aquí, porque para eso nos dejó aquí el Señor, hermanos. Si ya eres salvo, pues nos hubiera llevado. No, nos dejó con una encomienda: establecer el reino. Buscar el reino, aprender a vivir en el reino, mostrar el reino. ¿Verdad? Y la Biblia lo dice claramente. Ustedes no pueden andar como toda la gente que no conoce a Dios, como los gentiles, que ellos andan dejando la vida, viendo a ver qué comen, qué se ponen, qué estrenan, qué conocen, qué obtienen, qué acumulan. Ustedes no. Ustedes tienen un Padre en el cielo que sabe lo que necesitan. Y es un Padre amoroso y abundante. Ustedes busquen primeramente, ¿verdad que dice la Biblia? ¿Estará hablando Jesús de una prioridad? ¿De qué hablaba Jesús los 3 años y medio que estuvo aquí?
El reino de los cielos es como esto, el reino de los cielos es aquello. ¿Qué fue lo primero que predicó? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿O no? ¿Qué fue lo más importante para Jesús? Establecer el reino. A eso vino. Es el rey del cielo que vino a establecer su reino en la tierra, hermano. Ya entendemos eso, ¿verdad? Después de todas las enseñanzas que llevamos. Entonces, ¿será prioridad aprender a vivir en el reino? Establecer. Somos territorio de un rey. Y por medio del Espíritu Santo nosotros tenemos la capacidad de clamar: ven a reinar en mí, ven y gobierna sobre mí, para que se haga tu voluntad. Porque yo soy territorio del rey, soy parte del reino. Entonces aquí podemos mencionar más con estas tres para seguir avanzando. ¿Verdad que sí hay cosas más importantes que otras? Híjole. ¿Y qué va a producir? Ya lo vimos, el carácter de Cristo en nosotros. Así terminó lo que vimos, ¿verdad? Dice que vamos a dar frutos, viviendo vidas que evidencien que somos salvos, que somos justos. ¿Cómo? Produciendo los frutos que el mismo Jesús produce en nosotros. Es decir, expresar su carácter. Esas son las cosas que tenemos que crecer. Son las cosas que son más importantes. Y que ojalá pudiéramos. ¿Sí ha visto este texto que dice que tenemos que ser sabios redimiendo el tiempo? ¿Qué significa redimiendo el tiempo? ¿Qué significa redimir? A ver, rápido, los que sí estudian. No vino ni una hora de los que sí estudian. Rescatar. ¿Qué significa? Redimir, rescatar. Redimiendo el tiempo. Rescata el tiempo donde lo tienes metido, en donde lo tienes comprometido. Muchas veces está en cosas que no generan vida. Hay que recuperarlo, rescatarlo, el tiempo, y dedicarlo a las cosas que son verdaderamente importantes. ¿Lo recibe o no? Yo creo que es algo muy importante. Proverbios 4:18. Vamos a continuar. Dice, nueva traducción viviente. Ahí lo tienen. Dice: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer. Ay, perdón, Karen, ¿este lo pones en la Reina Valera? Ese me gusta más, en la Reina Valera, que habla de la luz de la aurora. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Hasta cantamos esos cantos aquí, ¿no? Como la aurora. ¿Qué es la aurora? O sea, que somos de rancho, a esa hora todos andan ya chambeando, ¿no? El amanecer, ¿sí o no? Cuando empieza a destellar la luz, cuando va a amanecer y apenas hay como un resplandorcito, ¿sí o no? Hay un resplandorcito que se empieza a notar. Hay una emoción. ¿No? ¿Le pasa eso? Eso genera algo que ni entendemos. Todos lo vivimos. Cuando empieza como a resplandecer la aurora, el amanecer, algo sucede, ¿verdad? Y mire, dice aquí que el camino de los justos es como la primera luz del amanecer. Pero esa luz no se va a quedar así. Así va a estar todo el día. Va a ir aumentando, ¿no? Va a ir creciendo, ¿verdad? Se va a ir iluminando, ¿verdad? Vamos a poder ir viendo más. Eso es lo que va a suceder en la vida de los justos, de los hijos de Dios. Cada día tenemos que ir viendo más, entendiendo más, creciendo más, avanzando más en los propósitos, ¿verdad?, que Dios ha puesto. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más. Va en aumento hasta que el día es como perfecto. O sea, que brilla la luz y nos muestra hasta donde nos alcance la vista y podemos ver con claridad. ¿Verdad que sí?
De la misma manera es la vida del justo, del Hijo de Dios, del que camina con Dios, hermanos. Se va a ir iluminando nuestro entendimiento. Vamos a ir entendiendo más, vamos a ir descubriendo más, vamos a ir a poder ver más de lo que Dios ha puesto en nosotros y de lo que quiere de nosotros y lo que espera de nosotros, hermano. Cada día vamos a crecer, vamos a entender más, vamos a ir perfeccionando nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestra manera de hablar, nuestra manera de decidir. ¿Cuántos realmente se sorprenden de los cambios que Dios va logrando en ti? ¿Sí le pasa o no? Miren, es bien bonito estar acá porque tú ves la reacción en cada frase, en cada cosa que decimos, y tú ves como unos le hacen así, bien contentos, hasta le hacen, sí, yo cambié, estaba peor, estaba peor. O sea, es una realidad, hermano, lo vivimos, ¿no? Que vamos creciendo, entendiendo, aprendiendo, mejorando, encontrando propósitos más útiles que expresan al Señor, que expresan lo que Él ha hecho en nosotros. Y eso va de aumento en aumento. Cada día, dice, cada vez brilla más hasta que el día alcanza todo su esplendor. ¿Cuándo va a ser eso que alcancemos los justos todo nuestro esplendor? Es una aplicación, sí. Llegó la luz de Cristo a habitar en nosotros, ¿sí o no? Y al principio es un brillito, ahí medio se ve. Lo único que se dice es, aleluya, hermano. Y ya hasta ahí te llegó. Es un ejemplo. Pero ¿verdad que va creciendo? ¿Verdad que vas entendiendo más? ¿Verdad que va creciendo tu visión porque se va iluminando tu entendimiento? ¿Verdad que sí o no? No sea borrego, ¿sí o no? ¿Sí le pasa o no le pasa? Dice, pues yo no veo nada. Bueno, está bien. Pero el Señor que empezó la obra lo va a hacer, hermano. Te va a ir mostrando. Hay unos que son más nuevos. Bueno, Efesios 4:13, Nueva Traducción Viviente. ¿Cuántos hijos del reino viven en continuo crecimiento? ¿Verdad que estás creciendo? ¿Verdad que estás mejorando? ¿Verdad que entiendes que tienes que ser perfeccionado? En nuestra manera de vivir, delante de Dios somos perfectos, eso nunca se nos olvide. Delante de Dios somos perfectos porque vivimos en Cristo. Pero en nuestra manera de vivir y expresar esa vida, necesitamos ser perfeccionados, necesitamos crecer, necesitamos avanzar. Dice Efesios 4:13, ese proceso de perfeccionamiento que habla la Biblia, de que Cristo instituyó y formó así la iglesia, con pastores, apóstoles, profetas, maestros y evangelistas, para enseñar, capacitar a los santos, a los hijos de Dios, para que maduren, para que crezcan, para que avancen, para que se formen. Dice, ese proceso continuará hasta que todos, diga todos, diga yo también, hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe, en nuestras convicciones, nuestro entendimiento y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. ¿Ven? Porque el Señor Jesús diseñó así la iglesia, para llevarnos a la madurez. Para que por medio de la palabra, las enseñanzas de los ministros, de la convivencia, porque hierro con hierro se aguza. En la convivencia sale lo mejor de nosotros y lo peor. Las áreas de oportunidad y las áreas en las que Dios ya me fortaleció para bendecir a otro. ¿Verdad que sí? Ayer hablábamos en Pénjamo este asunto y decíamos, hay gente que pretende ser el cristiano solitario y crecer. El pastor Chuy habló de eso la semana pasada y decía, todavía no conozco uno que es el aislado en la iglesia y que creció y mejoró y maduró. Todavía no veo uno que le pase eso. Yo tampoco.
fuimos diseñados para convivir, ¿sí, no? Y por medio de los dones y el Espíritu Santo y los ministros, vamos a aprender a ir creciendo en amor, a cuidarnos, a soportarnos, a exhortarnos, a ayudarnos y a crecer juntos, aprovechando lo que Dios puso y repartió en toda la congregación. Dice, hasta que seamos maduros en el Señor. Es decir, para que no interpretes esto de madurez como tú quieres. No te da chance la Biblia que tú lo interpretes ser maduro como a ti se te pega la gana. No, aquí dice, ¿a qué se refiere? Dice, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Quién ya llegó ahí? Estamos en crecimiento, ¿verdad? Hay un montón de cosas que mejorar o no. Estamos creciendo. Unos van más adelantaditos, ya van en tercero de kinder. Ya se sienten hechos a mano. Pero nos falta tanto. Como dice Leito, tanto. Nos falta tanto, hermano. Imagínense hasta cuándo se va a dar este proceso, hasta que lleguemos a la estatura de la perfección de la plenitud de Cristo. Este proceso va a llevar toda la vida. ¿Le gusta la idea? De seguir creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, ¿verdad que no está bien eso de ya con esto tengo, ya con eso soy feliz, con eso me alcanza? ¿Verdad que hay mucho más que descubrir? Mucho más que entender y mucho más que conquistar para el reino de Dios. Colosenses 1:9. Yo a veces, pues ahorita estoy estudiando 2 estudios, ¿no? Y a veces enseñan cosas, hermanos, y yo digo, estoy bien fregado. No, estoy en pañales en esas áreas. Tengo que aprender y quiero aprender. Y a veces escuchamos una y la ponemos 5 veces hasta que se hartan nuestros hijos, se quieren ir. Pero queremos entender. Hay mucho más, hermano. Hay más en el Señor. Hay mucho más. Colosenses 1:9 y 10 dice, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Una carta que Pablo manda. Cuando se entera por medio de Epafrodito, le llegan las noticias de que en Colosas y en la Odisea se convirtieron, recibieron a Cristo. Ya hasta pusimos una iglesia. Le llegan las noticias a Pablo y él se pone contento y les escribe y les dice, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Y le pedimos a Dios. Ahí saben las oraciones de Pablo. ¿Y qué le está pidiendo a Dios? Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento. Le pido a Dios que les mande terrenos a todos. Le pido a Dios prosperidad a manos llenas, que llueva polvo de oro del cielo. ¿Se pide el apóstol eso? Es decir, era un apóstol, no un charlatán de esos. ¿Ese apóstol qué pide? Que tengan conocimiento. Porque la riqueza ya la tienen, pero necesitan conocerlo, necesitan entenderlo, necesitan discernirlo, necesitan aprovecharlo. Entonces dice, que les dé pleno conocimiento de qué, de su voluntad, y les conceda, que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría. ¿Quién piensa de ustedes que necesita sabiduría? Porque yo sí. Muchas veces mis oraciones, Señor, dime qué hago, qué le digo, qué decisión tomo. Señor, ayúdame.
Señor, ilumíname, dame el entendimiento para actuar correctamente de manera que a ti te agrade, que sea para crecer tu reino. ¿Verdad que necesitamos sabiduría? Y Pablo lo sabe porque ellos son chiquitos, los de Colosas, acaban de convertir, es una iglesia nueva. Entonces él dice, yo oro porque Dios les conceda sabiduría, sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, no sabiduría del mundo, que es terrenal, animal y diabólica, sino sabiduría que viene de Dios, de donde desciende todo lo perfecto, lo bueno. Entonces dice, que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y una tercera cosa, ¿qué más? Comprensión espiritual. Dice aquí, le pido a Dios que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, ¿qué? Espiritual. Usted piensa que vamos a crecer en ser efectivos en el reino de Dios sin que venga inteligencia espiritual. Muchos creen que sí. El crecimiento de la madurez del Hijo de Dios va claramente en proporción a las verdades que va entendiendo, al discernimiento espiritual, a la comprensión de la voluntad de Dios para nosotros, hermanos. Y dice entonces, sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, diga entonces. ¿Sabe qué significa entonces? Que antes de esto no va a pasar. Entonces, cuando venga la sabiduría de Dios, entonces cuando hayamos crecido en entendimiento, entonces cuando venga la inteligencia espiritual, cuando entendamos lo espiritual, entonces la forma en que vivan siempre honrará al Señor. ¿Quién quiere que su vida siempre honre al Señor? Levanten su mano. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando hayamos recibido sabiduría de Dios, cuando hayamos crecido en entendimiento, en conocimiento, en comprensión, y cuando el discernimiento espiritual esté funcionando en nuestra vida. ¿Será que nos falta para seguir creciendo más entendimiento? Ahí está el asunto, hermano. En eso consiste las batallas espirituales, en ideas, entendimiento, conocimiento, revelación espiritual, sabiduría, para defendernos de todas las ideologías que el mundo quiere meternos en la cabeza. No se pierda la próxima, el domingo, de esta serie. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará al Señor. Entonces, cuando entiendan. Entonces, ¿a qué se refiere ese entonces? Cuando entiendan, cuando venga esa sabiduría, cuando se les conceda ese entendimiento, van a vivir de manera que van a agradar a Dios siempre, dando fruto, mostrando a Jesús. Y dice, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Ya vimos cuáles son los frutos. Mientras tanto, o sea, nos habla de lo sublime y después nos ubica, pero mientras tanto, porque ustedes todavía no son sabios ni tienen todo ese entendimiento mientras tanto, o sea, en este proceso en el que estamos, ¿cuántos saben que están en un proceso? Para llegar a un nivel de sabiduría y entendimiento que produzca frutos todo el tiempo, ¿sí o no? Mientras tanto, mientras estamos en ese proceso, eso no se da de un día para otro. Eso es un proceso de crecimiento, de perfeccionamiento, de ir madurando, de ir entendiendo y de ir practicando lo que vamos entendiendo, ¿verdad? Y de ir ejercitando lo que vamos comprendiendo y de ir poniendo en práctica lo que Dios va instalando en nuestro entendimiento espiritual, ¿o no? Entonces, mientras
llegamos a ese nivel de mayor entendimiento, dice, mientras tanto irán creciendo. ¿Cuántos vamos creciendo? No se agüite que todavía no estamos acá estamos en proceso. Vamos creciendo. Irán creciendo a medida. ¿Cuál es nuestra medida de crecimiento para poder un día dar mucho fruto? Hermano, no se enrede, lea lo que estamos leyendo. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Otra vez. Ay, pastor, ¿qué es lo que dice la Biblia, hermano? No vas a poder crecer en tu vida y dar fruto sin entendimiento espiritual. No hay manera. Pues yo siento de Dios, yo por fe, no, hermano, entiende. Tenemos que aprender y necesitamos sabiduría de Dios, ¿verdad que sí? Dice, mientras tanto, en lo que llegamos a ese nivel, porque todos queremos llegar a ese nivel, ¿no? Pero mientras tanto en el proceso, irán creciendo a medida de que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿A medida de qué? De que aprendan a conocer a Dios más y más. El otro día estaba haciendo disque alabanza al Señor, ¿verdad? Con el pianito. Y yo estaba cantándole al Señor aquí con las mujeres. Y el Señor me pone algo en la mente. Y es exactamente esto que dice aquí. Irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Y el Señor me puso algo así. Y se los dije a ellas. Tenemos que crecer al entendimiento de que entre más conozcamos a Dios, más vamos a entender lo que hay en nosotros. Entre más conozcamos a Cristo, más entendimiento vamos a tener de lo que Dios dispuso en nosotros para darlo. Entre más entendamos y conozcamos al Señor, más conocimiento tendremos, más entendimiento espiritual tendremos de los recursos que Dios puso en nosotros para enfrentar esta vida y hacer la voluntad de Dios. Porque resulta que Cristo con toda su plenitud habita en nosotros, dice la palabra de Dios. Entonces, entre más conozcamos quién es Cristo, más recursos se van a abrir en nuestro entendimiento. Y como dice la Biblia, vamos a poder echar mano de la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Entonces, entre más conozcamos, más entendamos, más comprensión espiritual tenemos, vamos a tener más recursos. Es como si se abriera otra gaveta de herramientas, como si se abriera otra caja de oportunidades, ¿ven? Porque vamos entendiendo, esto también lo tengo, esto también hay, también de aquí puedo agarrar, también esto se me fue dado, también esta capacidad me fue dada, también esta autoridad en esta área también se me dio. ¿Qué va a pasar si vamos comprendiendo todo eso? Está padre, ¿no? ¿Cuántos sí quieren conocer más? Ahí está. Entonces dice, mientras tanto irán creciendo a medida de que aprendan a conocer. ¿Cómo vas a ir madurando? ¿Cómo vas a irte fortaleciendo? A medida que vayas conociendo más y más al Cristo que te habita, al Cristo que nos fue impartido por medio del Espíritu Santo cuando creímos. Tito 1:5 al 9. Mire, dice, aquí es una instrucción a un pastor, por eso aquí ya le cambié todo, porque ya empezaban muchas instrucciones para pastores.
Pero esta frase es muy buena porque aplica para todos. Tito 1, 5 al 9. Bueno, Pablo le escribe a un pastor, al pastor Tito, y le dice: por esta causa te dejé en Creta. O sea, lo puso como pastor en Creta. Y dice: por esa causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Se los puse en la Reina Valera. Ahora sí ponlo en la otra, ¿no? Dice Karen: no estamos jugando, pues. Te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad. Miren, hermanos, ¿qué significa que el trabajo no está terminado? Usted sabe que el trabajo no está terminado. Mire, por eso aquí escogí en Reina Valera, porque me gusta. La frase es más práctica. Dice: por eso te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Está más claro, ¿no? A ver, pregunta en buena onda: ¿cuántos de ustedes identifican claramente deficiencias en su carácter? Yo hasta un montón. Tengo una lista ahí, un pergamino. ¿Sí o no? ¿Qué tenemos que hacer continuamente? Estar corrigiendo lo deficiente. Yo luego pongo la prédica, ¿no? Que di. Y la pongo y estoy: ¿para qué dije eso? Y, ay, aquí la regué. Aquí dije una costra porosa. Quería decir Pablo y dije Pedro y luego no. Hay que corregir. Siempre hay algo que mejorar en nosotros, ¿o no? ¿Verdad que sí, hermano? ¿Verdad que eso que hiciste muy bien lo podías hacer mejor? ¿Verdad que el servicio que hoy le entregamos al Señor lo podemos hacer mejor? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que nuestra manera de tratar a nuestra esposa puede mejorar? ¿Usted qué opina? ¿Verdad que la manera en que tratamos a nuestros hijos puede mejorar? Ay, muchachos, no aprovechan ustedes. ¿Verdad que la forma en que honramos a nuestros padres puede mejorar? ¿O no? ¿Verdad que la forma de ese ministerio o servicio que el Señor te entregó, verdad que puede mejorar cómo lo hacemos? Las formas, las maneras, las actitudes, la profundidad, la preparación, ¿o no? No puede mejorar. ¿Verdad que sí? Hermanos, constantemente tenemos que aprender a estar corrigiendo lo deficiente. Siempre hay algo que mejorar. Siempre hay algo que mejorar. Es más, a veces nada más con el uso continuo hay cosas que se deterioran. Mire, hay relaciones en la iglesia que se van deteriorando con el... ¿O no? ¿Y qué se tiene que hacer? Ir a corregir, ir a restaurar, seguir avanzando, seguir creciendo, para que corrigieses lo deficiente. ¿Cuántos hoy reconocemos que hay áreas donde urge corregir? Hay áreas deficientes en nuestra manera de vivir a Cristo. ¿Verdad que sí? Dice: lo deficiente, y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿No? Esto es cómo establecía Pablo ahí a los pastores. Bueno, sigamos en el tema de hoy. Santiago 1:2. ¿Cómo en nuestro reino en el que vivimos, el reino de Dios, el reino eterno, el reino de los cielos, es un reino en continuo crecimiento, en perfeccionamiento, que se está santificando cada día más, que se está consagrando cada día más, que está entendiendo más cada día, que está expresando más la vida del Señor cada día? ¿Verdad que sí? Pongan atención acá, soy bien chismoso. Listo. Santiago 1:2 al 5. Vamos al final. Dice:
Amados hermanos, ya saben que Santiago es practiquísimo, ¿no? Él va a la práctica. Por si tú eres de que, pero dígame qué hago. Bueno, ahí llegó Santiago. Ponte en la práctica. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Cuántos tienen algún problema? Qué buen tiempo para alegrarte mucho. Uy, la pobre víctima. No, ya no le, eso que levantarse la mano para que vayan y te abracen. No, alégrate. Ahí dice, ya sé que le caigo gordo, que porque yo lo digo feo. ¿Dice o no dice así? ¿Traes problemas? ¿Traes situaciones? ¿Traes dificultades? Aprovecha la oportunidad y alégrate. Esto nomás lo pueden hacer los hijos de Dios. Esto no es para la gente de allá afuera. Estos son capacidades del Cristo que habita en ti. Te da esta capacidad. Del Espíritu Santo que habita en ti. Para los de afuera esto es una locura, hermano. Esto es una... Y para muchos de adentro a veces, por causa de la inmadurez. Sigamos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier, ¿verdad que hay problemas de chile, mole y pozole, verdad? De todo tipo de problemas. Bueno, cualquier tipo de problemas, considérenlo un tiempo para alegrarse mucho. Pero aquí viene el por qué. La Biblia nos enseña por qué. Porque ustedes saben, otra vez, ¿qué llegó? Conocimiento, entendimiento, sabiduría, inteligencia espiritual, discernimiento. Porque ustedes comprenden, ustedes saben. Dice... Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, la perseverancia, la disciplina, el tesón, la fidelidad, tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Cuántos saben que estamos en un reino que se sigue desarrollando? Está creciendo. Está avanzando. Y en cada uno de nosotros, este reino que se ha instalado en nosotros, se va desarrollando por medio del entendimiento y la comprensión de la verdad espiritual que nos fue concedida. Y dice, para que siempre se pone a prueba la fe. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. La fe, la perseverancia, la constancia, la lealtad, el aferrarse, el perseverar. Ahí tiene una oportunidad de fortalecerse y de crecer. Y dice, así que dejen que crezca. Dejen que se desarrolle nuestra fortaleza, que nos hagamos fuertes. Permitan que esta dificultad y esta prueba produzca lo que Dios quiere que produzca. Hay un propósito de parte de Dios: formarnos, hacernos crecer, fortalecernos, prepararnos para batallas que vienen. Por eso el Señor permite pruebas. Yo una vez me invitaron hace muchos años, no tantos, pero cuando les llega el nombre van a decir hace muchos años. Un día me invitaron a ver un entrenamiento de un portero de las Chivas. Cuando las Chivas creo que jugaban todavía en Pasto. No sé si hoy ese equipo está ya, la verdad. Y ahora ya están con miedo porque creo que ya va a entrar otra vez el ascenso y el descenso. Pobres Chivitas. Pero en aquel entonces era un equipo muy fuerte. Y el portero se llamaba Osvaldo Sánchez. Y alguien me invitó a ver un entrenamiento. Tenía chance de entrar, ¿no? Ese día yo dije, qué friega. ¿Qué? No, de verdad, hermano. ¿Qué friega le ponen a los porteros en los entrenamientos? Qué duros, qué intensos los entrenamientos de un portero profesional. Él era el de la selección en aquel entonces, ¿no? ¿Por qué le ponían esa frieguita que le ponían? Porque lo estaban entrenando para que estuviera preparado a la hora del partido. ¿Verdad que sí?
Hermanos, por eso el Señor permite muchas pruebas en nuestra vida. Nos está entrenando, nos está preparando, nos está fortaleciendo para que estemos preparados a la hora de las pruebas fuertes de la vida que vendrán. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿o no? Ahora, ¿cómo quieres estar? ¿Bien preparado, bien fortalecido en el Señor o toñango? Claro, otro ejemplo. Eso es fundamentarnos en la roca. Porque vendrán las tempestades, ¿verdad? Y golpearán con la casa. Pero la que esté fundada en la roca va a resistir. Entonces, ¿qué está haciendo Dios por una de las pruebas? Plantándonos en la roca, viendo cada día cómo nos sostiene el Señor, aprendiendo a reconocer su fidelidad, cómo está con nosotros, cómo nos fortalece, cómo nos da la salida, cómo actúa a nuestro favor. Y ahí está formándonos el Señor. Entonces, cuando viene el trancazo, que vienen los mismos trancazos, el que está en la roca que el que está en la arena, ¿o no? Hermanos, nos pasa el mismo tipo de pruebas cristiano que al guadalupano. También nos enfermamos, también nos rayan el carro, también nos ladra el perro, también igual. Hasta tenemos suegras nosotros también. O sea, ¿verdad? Pero el Señor te ha fortalecido, el Señor te ha entrenado. Ahí llega la suegra, se grita hermosa, qué bueno que vino. Porque estás entrenado. Hermanos, las pruebas tienen sus propósitos. Deja que produzca lo que quiere producir. ¿Ven lo que dice? Deja que produzca. Tiene un propósito la prueba. Pídele a Dios, dame fuerza, Señor, me pusiste esto, ayúdame. Entonces dice, dejen que crezca pues una vez, que su constancia sea desarrollada. Y una vez que su constancia, su fortaleza, su disciplina sea desarrollada plenamente, serán perfectos. ¿Verdad que sí queremos crecer a la perfección del Hijo de Dios? Mira, hermano, Cristo, el Hijo de Dios, dice la Biblia, que fue perfeccionado para el día de la cruz. ¿Por qué pensamos que nosotros no hemos de ser perfeccionados para servirle a Dios? Por falta de entendimiento, por eso, no es por otra cosa. Entonces digamos, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Se van a entender la seguridad y la plenitud en la que viven de Cristo. Si necesitan sabiduría, ¿quién necesita sabiduría? Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Él la dará y no los reprenderá por pedirla. Verso final. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, ¿quién comenzó en esta obra? ¿Cuándo la comenzó? Es la obra de formar a su Hijo en ustedes. ¿Cuándo la comenzó? Cuando puso a Jesús a habitar en ti. Te está formando desde adentro. Dice, estoy seguro que quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. El que comenzó la buena obra en nosotros, Dios, la va a terminar. ¿Cuál es la obra? Formar a su Hijo en ti, llevarte a la madurez, a la perfección, a la expresión en nuestras vidas del Hijo de Dios. ¿Verdad que Dios quiere más? ¿Verdad que no es para ponernos cómodos? ¿Y cómo vamos a creer? Entendiendo, conociendo más, pidiéndole al Señor, creciendo en sabiduría, en inteligencia espiritual, por medio de las pruebas que Dios va a poner para que las atravesemos y seamos formados. Pero el reino al que pertenecemos siempre está creciendo, siempre está avanzando, se está perfeccionando. ¿Ven? ¿Sí les gusta la idea del plan de Dios o no? Ay, pues yo estoy re bien así.
No, no estás bien así. ¿Saben? Vamos a estar bien cuando seamos muy efectivos en el reino. Operemos eficazmente en el reino de Dios. Fíjense, los que habían dicho así, pues ya no bien, y ahorita ya no, ¿verdad? Necesitamos crecer en entendimiento.